Existen muchos tratamientos para conservar la tan ansiada juventud. Por eso hoy conversamos con el doctor David Ruiz Vela, médico cirujano plástico, médico legista y especialista en longevidad. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias por la invitación. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por estar ahora con nosotros. Y algo que me llamó mucho la atención, precisamente porque yo lo sigo constantemente en todas sus redes, especialmente en TikTok, es esta terapia de reemplazo de testosterona. La explicación que usted da es bastante gráfica, es bastante lúcida y además se hace muy fácil entenderla para cualquier persona. Explíquenos, por favor, en qué consiste esta terapia. Primero, hay que reconocer que la testosterona tiene un pico máximo, una plenitud, alrededor de los 20 años y se mantiene más o menos hasta los 25 años. Progresivamente, francamente, después de los 30 años, todos los años va a bajar el nivel de testosterona en sangre en los varones 1% por año. Ahora, no solamente baja la testosterona en los varones, sino también en las damas. Pero sigamos en los varones. Va a depender mucho con qué nivel de testosterona está partiendo a los 25 para ver el impacto cuando tenga 45. La mayoría de los varones en esta época no llega ni siquiera a la mitad de la testosterona que tenía su tatarabuelo. Y eso es debido fundamentalmente a los agroquímicos, que son agregadamente agrotóxicos, y al plástico, a todos los derivados del plástico que son disruptores hormonales. No solamente se ve en el nivel de testosterona, sino incluso en el nivel de espermatozoides por centímetro cúbico de semen. Y entonces, muchos jóvenes que su tatarabuelo estaba en 1200 nanogramos por decilitro de testosterona en sangre, en la actualidad esas personas, o sea, el bisnieto estaría en 600 o 500 de testosterona en sangre. Esa persona más rápido va a sentir el deterioro. No hay gente con músculos caminando en la calle. Es decir, es muy raro. No obstante, al menos en la ciudad de Lima, han proliferado enormemente la cantidad de gimnasios. Es decir, no hay distrito no hay un distrito donde se puede decir que no haya más de 5 o 10 gimnasios. No obstante, no se ve gente musculada. Y la gente entrena, pero no gana músculo. Hay varios factores. Uno de ellos son que sus valores de testosterona están bajos y conforme pasa más tiempo, esos valores van cayendo. Y justamente para eso está lo que tú dices, la terapia de reemplazo. Cuando los valores son bajos y no se le puede elevar a la persona ya de otra manera, entonces tenemos que iniciar un reemplazo para que llegue a niveles fisiológicos y a niveles juveniles. Uno de los sistemas, vamos a decir, publicitados, es el Rejuvechip, que es una especie de implante subcutáneo. Otras son formas de geles que se ponen en la piel lisa, o sea, no con cabello, no con vellos. Y otra es las inyecciones. Ya puede hacer ciprenato de testosterona, enantato de testosterona, propionato de testosterona. Y la diferencia es que la logística que la persona tenga y, y cómo es que esta persona lo tolere. Obviamente uno debe comenzar siempre dando esta terapia de reemplazo con, de ser posible, con geles de testosterona para que sea pulsátil. Es decir, la persona normalmente tiene un pulso de testosterona en la mañana, entonces se pone en la mañana el gel después de bañarse. El problema de usar el gel es que a veces en las manos queda un poco de esa sustancia, a pesar que se haya lavado con jabón, y conforme va pasando las horas, va liberando el gel alcohólico. Entonces se impregnó rápidamente la mano y va liberando el gel. O sea, el jabón no liberó todo. Quedó un poco impregnado en la piel y durante pasan las horas otra vez va a haber gel, no gel, sino testosterona en los dedos. Y si esa persona toca a un niño, le malogra el eje hormonal, ¿no? Y si es que es un caballero, le toca a su esposa que está en etapas que sí menstrua, también le malogra el eje hormonal. Así que, salvo en esas circunstancias donde no hay esos riesgos, usamos geles.
¿no? Por ejemplo, Ahora, doctor. el señor Ujú. es mayor, o sea, el señor tiene 70 años, la dama tiene 45, 50, o sea, tampoco, ya no menstrua, 50 años. Entonces, no hay ningún problema con que ella lo toque a él o él lo toque a ella, pueden usar geles ambos, pero si no, es más seguro usar las otras formas. No va a haber ninguna afectación. Doctor, es bastante interesante lo que nos ha comentado sobre toda esta variedad que puede haber para poder hacer este reemplazo de testosterona. Pero vamos desde el inicio. Como varones o como mujeres, ¿cómo nos podemos dar cuenta, todavía cuando no hemos ido a un chequeo médico, cuando todavía no hemos acudido a un médico, cómo nos podemos dar cuenta que quizá los niveles de testosterona están empezando a bajar, a disminuir? ¿Cuáles son esos síntomas o esos rasgos físicos de los cuales nos vamos haciendo que nos puede dar la voz de alerta para poder buscar ayuda respecto a esto? Por ejemplo, te da pereza de ir al gimnasio. Una persona joven saludable está hecha para moverse. Y si le da pereza de ir al gimnasio, o tiene un problema psiquiátrico o tiene un problema hormonal. La otra es que le comienza a crecer pancita y le es difícil bajar la pancita. A lo mejor hace restricción, le baja la grasa de cualquier parte menos de la panza. La otra es que eh, tiene menos capacidad de atención. Su atención va disminuyendo, siempre comparándose ella misma, con ella misma, ¿no? Sabe que ya tiene 45 años y su calidad de atención, de atender algo, no es tan buena como cuando tenía los 35. Entonces sería bueno que lo piense. Y no es verdad que los niveles de erección son sensibles. Eso se perjudica ya muy tarde. Cuando la persona ya no tiene las erecciones matutinas, que en la juventud son diarias, todos los días, sino que los chicos no lo atienden, no se percatan a veces. Eh, eh, Eso se afecta cuando los niveles son extremadamente bajos. O sea, no es una cosa que un detector temprano. Doctor, ¿estos síntomas aparecen en cualquier Cuéntame. momento o a cualquier edad? Depende en qué nivel de testosterona estoy yo previo, pero es poco probable que un varón de 45 años tenga los mismos niveles que tenía a los 30 años, ¿no? Y recuerda que está comenzando a perder masa muscular y está comenzando a ganar masa grasa. Y la testosterona incluso le protege contra el deterioro cognitivo, le protege contra la debilidad ósea, le protege contra la depresión. Y hay muchos varones que están en 45 años y van al psiquiatra y le dan antidepresivos cuando lo que debieron haberle dado es testosterona, o por lo menos dosarle testosterona en sangre, ¿no? ¿A qué especialista deberíamos visitar en todo caso para poder detectar en qué momento adoptar qué tratamiento? Es que depende, porque en las escuelas de medicina del mundo, la mayoría de formaciones no hay sobre medicina de la longevidad. Ujú. Lo que hay es una especialidad que se llama geriatría, que es una enfermedad, es un médico que se prepara para bajar la polifarmacia de los viejitos que están muy medicados y que no hagan muchas interacciones medicamentos. Eso es como un internista de gente muy mayor que toma muchas medicinas. Por el contrario, la medicina de la longevidad sí tiene que ver más con la gerontobiología y la biología evolutiva, es decir, son raíces diferentes. Más o menos, no sería con qué especialista de las especialidades clásicas, porque No lo sabe. podría ser una opción si no tienes acceso a alguien que haga medicina de la longevidad en donde tú vives, pues haga consultas virtuales. Y de la otra opción, vayas donde un endocrinólogo para que te haga una evaluación de cómo están tus niveles de testosterona. No obstante, lo que sí deberías saber es de dónde partiste. ¿Por qué? Porque a lo mejor el endocrinólogo te revisa y te ve que estás en 350 nanogramos por decilitro en sangre y eso establece como normal. En otras palabras, el rango de la normalidad es de la población que camina en la calle y que no tiene ningún diagnóstico. Y la normalidad está entre 300
y 1500 nanogramos por decilitro. Es bien grande, ¿no? Entonces, pero la persona que estaba en 1000 en su juventud, cuando está en 500, ya se siente con deterioro. Mientras que otra persona en su juventud estaba en 650, en 500 no siente deterioro. Doctor, usted tenía una declaración que yo la vi en una de sus redes sociales en las cuales hace referencia a veces a la dificultad que tenemos, y me cuento ahí definitivamente también, a veces de ganar masa muscular en las piernas. Tanto hombres como mujeres a veces nos cuesta, entrenamos, seguimos al pie de la letra las indicaciones del trainer o incluso del nutricionista, pero se ha convertido en una parte bastante difícil de ganar masa muscular, ¿no? Incluso para, como usted decía, para jóvenes que están gran parte del día entrenando, les cuesta a veces ganar masa muscular, y usted hacía una correspondencia entre los bajos niveles de testosterona y esto. ¿Esto se puede solucionar? Coméntenos, por favor. Sí, por ejemplo, en el joven la principal causa de que no gana masa muscular en las extremidades inferiores es que no entrena bien. Y lo que entrena peor son pantorrillas, porque las pantorrillas son músculos, es un músculo, mejor dicho, es un grupo muscular eh, que requiere mucho más esfuerzo, mucha más carga, porque es la zona que nos soporta todo el peso todo el día. Entonces ya está acostumbrada a una carga basal. Para que crezca, tienes que entrenarlo por lo menos este grupo muscular 3 veces a la semana, y en 2 modalidades, es decir, con la pierna recta, o sea, parado, sosteniendo un peso y con todo tu peso en un solo pie. Y hacer obviamente varias repeticiones como te indique. Y la otra modalidad es con la pierna doblada. Es como si fuera una máquina de coser. En los gimnasios hay un equipo donde se pone con la pierna doblada y el peso se pone vamos a decir, en la zona distal del muslo, cerca a la rodilla. Y uno se pone como de puntitas y baja. La principal causa es que no entrenan o lo dejan para el final, cuando ya están cansados, y justo donde deberían comenzar es en los músculos que tienen más carencia o más deficiencia o más interés en que se desarrolle. Por otro lado, es que muchas personas están con altos niveles de cortisol por el estrés o porque duermen mal. Y esos niveles de cortisol, vamos a llamarlo así, como destruyen el efecto de la testosterona o bajan la testosterona. ¿Por qué? Porque la materia prima para la síntesis de testosterona es la pregnenolona. Entonces, si la pregnenolona, en vez de irse a testosterona, se está yendo al cortisol, porque yo estoy estresado, entonces mis niveles de testosterona están caídos. ¿Qué hago yo en los jóvenes? Les doy DHEA, que es la dehidroepiandrosterona. Entonces, a darle por vía oral, no es una hormona, no le puede inhibir ningún eje. Le doy una prehormona, o sea, una materia prima, de tal forma que le doy la posibilidad de que su propio cuerpo responda dándole más materia prima, porque la materia prima la está gastando mucho para el cortisol. Y por supuesto hay que mejorar la calidad del sueño, cómo metaboliza los acontecimientos de su vida y cómo se nutre. Te sorprenderá saber de que incluso con solo darle vitamina D3, 10.000 unidades por día, la testosterona puede subir. Y la mayoría de personas que caminan por la calle tienen niveles muy bajos de vitamina D3 en sangre. Doctor, ¿qué le recomendaría a las personas para que, digamos, estemos más informados de todos estos puntos que nos está dando a conocer? Es cierto que muchos vamos al gimnasio, pero no estamos al tanto de estos detalles hormonales que vienen a ser fundamentales para la salud también. Primero es que dejen de seguir tontería. Por ejemplo, si no tienen ganas de entrenar, no piensen que con vamos a llamarle tomando la creatina, que les hacen creer que es una cosa importante, eso les va a ganar o a dar ganas, que generalmente es un efecto psicológico, o les va a dar ganancia muscular, porque es mentira, no produce ese efecto. Segundo, que si tienen sueño para entrenar, lo que deben organizar mejor. Y quizás unos 100 a 150 miligramos de cafeína les podría servir, pero como cafeína. Eh,
la otra cosa es que les hacen creer que todo es cuestión de esforzarse. Y lo que no saben es que tienen que comer bien. Y si usted en cada comida no alcanza cierto umbral de leucina, no va a hacer síntesis proteica. O sea, usted puede comer 3 huevos en la noche y no alcanza el umbral de leucina. 3 huevos enteros, me refiero, ¿no? Y hay gente que ni cena. Entonces, ¿cómo va a ganar masa muscular? Entonces, tiene que dormir bien, comer bien, suplementarse. Y al final, pensar en la suplementación con proteína de suero de leche, ¿no? No como primera opción, sino como una opción importante, nada más. Pero no como primera. Primero comer y después suplementarse así. Ahora, Como un suplemento. es cierto que, por ejemplo, a mí me parece que como estrategia logística, si yo tengo que entrenar en la noche y no quiero cenar muy tarde, me puedo servir un servicio de proteína de suero de leche antes de ir al gimnasio, donde no me carga el estómago, es de fácil digestión, en 1 hora eso ya llega a mi sangre mientras yo me desplazo, y regresando al gimnasio, si quiero ya no ceno, y voy a alcanzar el umbral de leucina, voy a poder haber entrenado, sacarle provecho a ese entrenamiento y no cargarme con una comida pesada pues cerca de la medianoche. O sea, hay que ver qué circunstancias. Obviamente lo mejor no es entrenar en la noche, pero muchas personas es el único momento que tienen tiempo. Claro, por el estilo de vida, por el trabajo, por los estudios. Doctor, usted mencionaba no hacer tonterías y muchas veces en los gimnasios está lleno de personas, de trabajadores, de trainers, personas que ofrecen muchos suplementos e incluso, y aquí quiero hacer la aclaración muy puntualmente, incluso te ofrecen también anabólicos o te ofrecen inyecciones de testosterona. Entonces quería yo marcar una diferencia entre acudir a un profesional como usted y llevar todo un tratamiento, una terapia, ser evaluado y demás, contra, ¿no?, las opciones que a veces tienen muchos hombres y mujeres en los gimnasios y se les ofrece inyectarles testosterona. Entonces, ¿qué Sí. nos podría decir usted al respecto? Bueno, mira, individualmente cada persona tiene que decidir qué hace con su vida, ¿no? Por ejemplo, si una persona, dama, decide tomar anticonceptivos orales, obviamente son hormonas y le van a generar esterilidad. Esa es la indicación. El anticonceptivo es hormonas y me generan esterilidad. En el varón igual, si yo tomo hormonas, o sea, testosterona, me va a generar esterilidad. Entonces, si soy joven, no creo que sea buena opción iniciar testosterona, salvo que yo tenga presupuesto y logística para tomar o consumir testosterona toda mi vida. Porque la mayoría de jóvenes, cuando inician la testosterona, no saben que es difícil hacer otra vez prender el eje hormonal, desde cerebro hasta sus testículos. No saben que eso es difícil. A veces hay pacientes que han hecho un ciclo de anabólicos de 6 semanas, han tenido ganancia, pero dejan el ciclo y lo pierden totalmente la ganancia, porque no pueden mantener el entrenamiento porque ya no tienen fuerza y entonces recurren a otra vez ponerse aunque sea testosterona de reemplazo. En otras palabras, pasan de un ciclo de esteroides anabólicos sintéticos a terapias de reemplazo de testosterona, otra vez a otro ciclo de anabólicos esteroides sintéticos y otra vez en TRT. Y así están a veces desde los 15 años, ¿no? Obviamente es situación penosa. Sí me parece ruin de parte de los entrenadores que les ofrezcan venderles anabólicos a los jovencitos. Me parece ruin. Especialmente si ni siquiera les van a dosar y no manejan la complejidad de la biología, sino lo que tienen es interés lucrativo, ¿no? Y lo que me parece es que el entrenador lo que debería centrarse en entrenarle bien, es decir, en la técnica compleja y completa, en detalle de movimiento para que no se lesione y en asesorarle en la forma que debe comer para optimizar. Un poco más ahí, suero de leche, como suplemento a su nutrición y ahí debe quedarse. Pero lo que tú dices es cierto. Es más, me parece que en la mayoría de los gimnasios, eh,
después que sienten cierta confianza con el alumno, le ofrecen el esteroide anabólico sintético y no cuidan ni siquiera las consecuencias. Es decir, no manejan que vaya a aumentarle la hemoglobina, la homocisteína, que es tóxica y venenosa, no manejan ni siquiera el nivel de hipertensión que pueda hacer en este muchacho. Y si es que tiene los recursos para después hacer un post-ciclo. Post-ciclo es lo que se hace para levantar el eje después de haber terminado el ciclo. Es decir, no les interesa más que venderte la sustancia. Y lo peor es que te comparan a ese muchacho que, que no sabe nada de nada, lo comparan con el otro pata que está con puro esteroides. Lo llamamos ahora nosotros, vamos a llamarle proteína S, porque S de esteroide, ¿no? Entonces, que está con la proteína S o con el suplemento S. Está lleno de esteroides y él le dice, yo quiero estar como él. Ah, entonces tienes que ponerte esto. Y claro, le venden, pero no le han preguntado si lo va a poder sostener en el tiempo. Y la mayoría de los jóvenes no van a poder sostener en el tiempo. La otra cosa que agrava eso es que los campeones llenecitos de esteroides están centrados en vender las sustancias o los productos o los suplementos que le subvencionan los esteroides, pero no dicen que consumen esteroides. Entonces salen en las fotografías, en las carátulas, con un cuerpo que nunca lo vas a lograr en forma natural, pero no dicen que es por esteroides, dicen que es por el suplemento que está pues pagándoles la promoción, ¿no? Eso confunde más a los jóvenes. Más de una vez he tenido la consulta a muchachos no adultos, donde su eje está caído, o sea, no tienen testosterona natural, muy caída, porque se han metido un ciclo de esteroides y no han podido levantar el eje. No obstante, en la medida que la edad es mayor, menos posibilidad de levantar el eje tiene. Es decir, si yo hago un ciclo de esteroides anabólicos sintéticos a los 18 años, la posibilidad de hacer un postciclo y levantar el eje otra vez, o sea, ser normal otra vez, es alta. Si tengo 40 años y hago un ciclo de esteroides anabólicos sintéticos, mi posibilidad de levantar el eje es bien baja. Tengo pacientes de 50 años que han hecho un ciclo y me he demorado un año en levantar su eje a nivel normal. Un año de consultas todos los meses para ir progresivamente estimulándoles los testículos y levantar el eje. O sea, no es fácil. Tienen que tener presupuesto importante para poder hacer. Pero por supuesto, con información, la gente puede tomar decisión en libertad. Ujú. Doctor, finalmente, ¿usted qué sugeriría a la gente para fomentar más cultura de cuidado con nuestro propio cuerpo en tratamientos hormonales y también, por supuesto, en cuanto al entrenamiento que podemos hacer con los deportes y en el gimnasio específicamente? Bien, si quieres entrenar y te vas a dedicar a eso y piensas que eso es tu mundo y tienes recursos económicos y quieres exponer tu integridad y tu salud, pues comienza con los esteroides y eso es tu decisión. Y busca un médico de tu confianza para que cuide tus niveles saludables, ¿no? La mayoría de estas personas les falta bastante de vitamina C, complejo B, o sea, B1, B6, B12, para bajar su homocisteína, que es lo que al final les deteriora los vasos sanguíneos y les terminan con infartos. Por otro lado, si la persona no tiene recursos suficientes, sostenibles, es decir, tiene que vivir de su trabajo, mejor que ni se meta hormonas, por lo menos mientras pueda levantar su musculatura sin necesidad de ponerse nada. Y esto es fácilmente, por lo menos hasta los 45 años. Después, seguramente ya tendrá recursos y sus niveles de testosterona de todos modos están en caída. Ya podría decidir si lo quiere optimizar y disfrutar mejor de su vida en la forma plena, ¿no? Es decir, hay que ubicarse en qué momento de la vida está cada uno, qué presupuesto maneja y qué cosa quiere arriesgar. Si yo tuviera un hijo que está con 18 a 20 años, de ninguna manera les dejaría que consume esteroides anabólicos sintéticos. De ninguna manera. Me parecería lo más absurdo que pueda hacer. Y si ese muchacho mismo ya trabaja y estudia y
y ya ha tenido sus hijos y tiene 30, 35 y 40 años y quiere hacerlo, pues yo le digo, lo felicito porque me parece que ya hizo otras cosas en su vida y siente que ya se estancó en el gimnasio, pero ha entrenado 15 años antes. Y entonces darse una opción más que él quiere, por supuesto, pues, pues yo le doy todo mi aplauso, si es que es lo que quiere, pero tampoco lo induciría yo a que lo haga, ¿no? Finalmente, doctor, este tema de, a veces se ha escuchado de algunas contraindicaciones o que el mal uso de la testosterona puede causar algún daño hepático, algún daño renal. Esto tiene que venir monitoreado también supongo que con alguna analítica respecto a tanto a la parte hepática como renal. Es que la mayoría de las personas que has visto que han fallecido, al final de su vida recién han tenido médicos de cabecera, pero durante los primeros 20 años de uso de esteroides anabólicos sintéticos nunca se hicieron ninguna prueba de nada. La mayoría terminan con diálisis por nefroesclerosis, que es una aterosclerosis de la arteria renal y sus ramificaciones. Y eso es fundamentalmente por niveles de homocisteína altos. Entonces hay que dosar su homocisteína regularmente. Los que tienen problemas hepáticos son fundamentalmente por el uso de esteroides anabólicos sintéticos por vía oral. Esos deben estar descartados desde un inicio. Nada por vía oral de anabólicos esteroides sintéticos. Nunca oral, solo parenteral. Y por el otro lado, todos los anabólicos esteroides sintéticos por vía parenteral, tarde o temprano, en función de la dosis, por supuesto, de la dosis dependiente, van a hacer crecer el corazón, porque el corazón es un músculo que todo el tiempo está entrenado, porque tú duermes y el corazón sigue ejercitándose. Corres y el corazón sigue ejercitándose. Entonces, si el receptor, o mejor dicho, el órgano que más receptores tiene, son cerebro, corazón y músculos. Y el cerebro, pues en buena hora, que esté más lúcido, pero el músculo cardíaco va a crecer. Entonces, hay que ser prudente con las dosis que logras en sangre, no necesariamente con las dosis que consumas. Porque hay personas que consumen dosis igual que otra, pero en sangre no alcanzan los mismos valores. Y la otra cosa es que no piensen que la testosterona les va a dar cáncer de próstata. Lo que se da, lo que le produce lo que le induce al cáncer de próstata son los niveles de estrógenos que se le va elevando al varón conforme va aumentando la edad y va aumentando el nivel graso. Entonces lo que tiene que es estar no con alto nivel graso para que sus estrógenos estén bajos, y si se va a poner testosterona, sus niveles de grasa deben ser menores aún. Y por supuesto chequearse con valoraciones del antígeno específico prostático y también con el volumen de orina residual postmiccional. Es decir, le hacen una ecografía, ven cuánto es el volumen de la vejiga llena, después orina y ver cuánto ha quedado. Si ha quedado en más de 10%, eso es quirúrgico, no hay más vuelta a dar, tiene que operarse la próstata. Si es menos, o sea, 1, 2, 7, 8%, hay que hacer un seguimiento. Cuando llega al 10% debe ser quirúrgico, porque de lo contrario, es decir, si no se opera, se va a malograr también su riñón. Ok, doctor, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante la entrevista. De hecho, que muchos de nosotros ahora ya estamos advertidos. Hay que buscar un buen especialista. Hay que tomar también una muy buena decisión y sobre todo estar pendientes de nuestra salud, como lo ha explicado el doctor David Ruiz Vela. Él es médico cirujano, también es médico legista y por supuesto especialista en temas de longevidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta pronto. Un gusto. Gracias.